Buenos días, iglesia. Dios los bendiga grande y poderosamente. En esta mañana nos alegramos de que ustedes estén con nosotros. Y hoy voy a iniciar una serie de prédicas acerca de la necesidad que tenemos los creyentes, los cristianos, de confiar solamente en Dios. A diferencia de la gente del mundo que confía en el dinero, en la hoja de vida, confía más en personas, en políticos y en gente y en otra clase de ayudas, nosotros necesitamos volver nuestra mirada al Señor y confiar solamente en Él. En la palabra de Dios, en Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice lo siguiente, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, y no lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y eso es lo que quiero enfatizar, porque lastimosamente la mayoría de la gente en Colombia tiene su fe dividida. Esto quiere decir que ellos dicen creer en Dios, pero también creen en el horóscopo, creen en el baloto, creen en el chance, y también se ayudan espiritualmente de otras cosas que el Señor no ha ordenado en su palabra. Por eso decimos que Colombia es una nación que tiene una lealtad dividida. La palabra de Dios continúa diciendo: y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida, vuelve a decir la palabra de Dios, entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. El no tener la fe puesta solo en Dios ha hecho que en nuestro país las cosas sean tan difíciles. Y la pregunta que nos hacemos los creyentes es: ¿por qué la gente tiene una fe dividida? ¿Por qué su fe está tan dividida? Y la respuesta a tanta inestabilidad está en la palabra de Dios, en la Biblia y en la historia del pueblo de Dios. La mayoría de las personas que vivieron antes de Abraham, con la excepción de conocidos como Adán, como Eva, Set, Enoc, Noé, Sem y algunos pocos más, eran idólatras. Esto quiere decir que la mayoría recurría a una piedra labrada con forma humana o animal, o a un pedazo de madera tallado de igual forma, un semejante con el cual tener tratos personales, es decir, de tú a tú. Esa fue la idea que Satanás tuvo desde el principio, porque cuando engañó a Adán y a Eva, les dijo, en Génesis 3, del 4 al 5, les dijo esto. Les dijo: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y en estas palabras, serán como Dios, es que se basan ellos, porque Satanás siempre ha querido que haya más dioses. Y esos dioses son o las personas que se sienten iguales a Dios, ¿sí?, o los demonios que están detrás, también buscando ser reconocidos como personas importantes. Entonces Satanás les dijo: y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Esto quiere decir que autoriza a los hombres a creer en todo, porque él dice: ustedes van a ser tan sabios como Dios, ustedes van a conocer tanto que no van a tener necesidad de Dios. Por eso Satanás, que quiso ser igual a Dios, promueve esto de que los hombres traten a Dios sin respeto, como si fuera su igual. Es decir, de tú a tú, o sea, tú tienes razón, pero yo también la tengo. Tú puedes hablar, pero yo también tengo mi palabra, ¿sí? Entonces el hombre, por instigación demoníaca, se hizo sus propios dioses, dioses de piedra, de madera o de metal, ¿sí?,
Dioses con los cuales el hombre habla y cree que el muñeco, o sea, que el ídolo lo escucha, y el hombre se ha sentido así cómodo, ¿sí? Ese pequeño Dios o esa pequeña imagen que él tiene, ¿sí?, le concede, en teoría le va a conceder lo que él desea, ¿sí? Y si ese, digamos, ese ídolo no le concede lo que desea, simplemente lo cambia por otro. Se hace otro o se compra otro, y de esta forma el hombre trata de obligar que le concedan las peticiones, que su voluntad se hagan, ¿sí? Y cuando por obra de Satanás, cuando por obra de los demonios, ese ídolo le daba respuestas a un seguidor, su fama, la fama del ídolo, aumentaba. Y ya no era el ídolo solo de una persona, sino de muchos. Y luego el de los pueblos y naciones completas, ¿sí? Y esa es tal vez la tragedia de Colombia, que en cualquier parte aparece en una piedra, un líquen, lo recortan, le dan figura de un ser humano, y después empiezan a decir, es que ahí hay poder, y la gente empieza a ir a esos lugares en busca de ese poder, cuando Dios partes y no hay necesidad de irlo a buscar a un lugar, ¿sí? Algunas culturas en la antigüedad avanzadas, como los egipcios y los griegos, tenían unas más elaboradas estructuras de dioses y diosas, que desde el Olimpo o donde estuvieran, dirigían y ayudaban a los hombres, en teoría. Zeus estaba por encima de todos los dioses. De hecho, la rebelión que hubo en Jerusalén, encabezada por los macabeos, se dio porque Antíoco Epifanes, que era el gobernador de Siria, o el rey de Siria, quiso meter a una estatua del dios Zeus en el templo de los judíos, y eso fue lo que ocasionó la revuelta y el triunfo de los judíos macabeos, ¿sí? Entonces, hay muchos dioses en estos lugares, o lo que dice la mitología de esos lugares. Poseidón era el dios de los mares, Afrodita era la diosa de la belleza, Ceres era la diosa de las cosechas, por eso de ahí viene el nombre de cereal, ¿sí? Mercurio era el dios del comercio, y con el tiempo a cada dios los hombres le dieron una función para que supuestamente ayudara a los humanos, ¿sí? Esto, por supuesto, con el respaldo de los demonios. Esto quiere decir que detrás de cada ídolo hay muchos demonios listos para entrar en acción. Y hay cada vez que alguien le solicite algo al ídolo, ellos pueden, y de hecho entran en acción para conceder esas peticiones, para así confundir a la gente, porque ellos tratan de ser dioses. Y en el tiempo de antes, cada pueblo, cada lugar tenía su dios, tenía su diosa. Si usted va por los campos de Colombia, cada nada va a encontrar un lugar, un sitio donde hay peregrinación, donde la gente va, donde la gente dice que ahí hay poder, ¿sí? Con el tiempo, a esos ídolos los empezaron a llamar patrón, ¿sí? Y también patrona, ¿sí? Hay lugares en todo Colombia donde patrón o patrona es la figura más importante de cada pueblo, ¿sí? De hecho, cosas mayoritarias, o sea, devociones mayores, por ejemplo, Colombia está consagrada al corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque se cree que es el gusto de la mayoría, ¿sí? Pero a Dios no le gusta esto, ¿sí? Dios rechaza todo esto, ¿no? Alrededor de Israel, los cananeos y fenicios tenían a Baal y Acera. Los filisteos adoraban a Dagón. Los amonitas adoraban a Moloc, este dios al que le sacrificaban los niños, ¿sí? El dios de Moab era Quemos.
Y Cos era el dios de Edom. O sea, cada pueblo tenía su dios alrededor de la tierra prometida. Pero Dios interviene en la historia y decide revelarse a Abraham. Y él es el primer hombre a quien Dios le habla y el primero en creer en el Dios verdadero. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Y la fe en el Dios único se va a tener que oponer a la fe en muchos dioses, que es lo que pasaba en ese territorio, ¿sí? Entonces, Abraham es el primer hombre a quien Dios le habla y el primero en creer en el Dios verdadero. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. En Génesis 12, del 1 al 3, dice lo siguiente, dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos, para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y esto para Abraham significó un cambio tremendo, porque él había sido hijo de idólatras, ¿sí? De gente que tenía pequeños dioses guardados y escondidos en los cuales confiaban, ¿sí? Y entonces él tiene que abandonar ese tipo de comunicación para empezar a comunicarse con el verdadero Dios que le habla a él, ¿sí? Dice en Génesis 12, del 7 al 8, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Ahí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Abraham hacía altares para colocar ahí sus ofrendas, pero no colocaba en esos altares ídolos ante los cuales la gente se inclinara, no. Por el contrario, era él el que le ofrecía ofrendas al Dios del cielo, tal como lo había hecho a Abel, ¿sí? Entonces era muy distinto esto. Por eso Abraham es el primero de los patriarcas que seguirían a Yahvé, el Dios verdadero. Entonces, este es el origen del judaísmo, la primera religión monoteísta, ¿sí? Que por supuesto estaría en la mira de los demás pueblos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos continuaron siguiendo a sus ídolos. De hecho, los podían, digámoslo así, ver de manera y tocar si era necesario. En cambio, el Dios de los judíos era un Dios espiritual, era un Dios que estaba en el aire, era un Dios que ellos adoraban a diferencia de los demás, y ese Dios les contestaba a ellos, porque esa es la esencia de Dios. La Biblia dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, el hecho de que los judíos no le dieran forma humana a Dios, los excluía del resto de los pueblos. Pero ellos se siguieron, porque no sé desde qué momento el micrófono no estaba funcionando, ¿sí? Voy a tratar de recobrar un poco de lo que les hablaba, ¿sí? Les decía de que el hecho de que los judíos no le dieran una forma humana a Dios los excluía del resto de los pueblos, ¿sí? Entonces decía que Abraham escuchó la voz de Dios, y lo mismo pasó con Isaac y pasó con Jacob, ¿sí? Entonces ellos, los judíos, empiezan una larga lucha en contra de sus vecinos, tratando de convencerlos a ellos de que abandonen la idolatría para seguir al único Dios verdadero.
Pero vemos unos asuntos en la historia, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que Raquel, la amada esposa de Jacob, se robara los ídolos de Labán, de su padre Labán, nos da una idea de cómo Jacob tuvo que luchar oponiéndose a su suegro en contra de esa fe espúrea en los ídolos que él mantenía. Pero también nos dice que Raquel los quiso para ella. O sea, debe ser cosas o figuras de porcelana, quién sabe qué serían, pero ella las ansió tanto que decidió robárselas, ¿sí? Entonces, en Génesis 31, 19, dice así, dice, en el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Eran los ídolos de la familia, dice la Biblia, por lo que es posible que Labán los hubiese heredado de sus padres. Y el hecho de que después lo reclamara indica que para él eran importantes. Seguramente pensaba que sin esos ídolos no iba a estar protegido. Y esta es la razón de que muchas veces la gente carga ayudas, como si Dios no bastara, cargan ayudas. O sea, cargan estampas en las carteras, cargan escapularios, hay personas que cargan un billete de $1 que para la suerte, hay gente que tiene matas para la suerte, ¿sí? Entonces, la familia de Jacob tuvo que abandonar esa práctica, ¿no? Porque les decía, volviendo a la familia de Jacob, obligada por el hambre, tuvo que vivir en Egipto, en donde tuvieron contacto con los ídolos del país. Y parte del pueblo de Israel se contaminó con esos ídolos. Por eso la Biblia dice que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo hace con las plagas, que fueron juicios con los cuales Dios derrotó a los demonios que tomaron la forma de los dioses egipcios. En Números 33:4 dice, mientras tanto los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de justicia. Entonces, cada una de las 12 plagas de Egipto fueron juicios contra 10 deidades principales de los egipcios, ¿sí? Entonces, más adelante, cuando Moisés sube al monte Sinaí, los israelitas le propusieron a Aarón que les hiciera dioses para que los guiaran. Y esto lo que nos muestra es que los israelitas se habían contaminado con los ídolos de los egipcios porque creían que esos ídolos los podían guiar. En Éxodo 32:1 dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Entonces Aarón les pidió oro con él y fundió un becerro al cual adoraron. En Éxodo 32:4 dice, entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces mire que Dios los había sacado con esplendor, con plagas. El Señor había abierto el mar rojo para que ellos pasaran caminando en seco, ¿sí? Pero sin embargo lo que ellos dicen al ver el ídolo es, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. O sea, ellos estaban en su ignorancia felices, como la gente que va y compra una imagen y la lleva para su casa y la hace un altar y la pone en una esquina y le prende una vela. Todo eso pasó ya en la historia
de Israel. Pero esto que pasó con el becerro de oro disgustó mucho al Señor, ¿sí? Porque el becerro representaba a los demonios. Bueno, tuvimos una dificultad con el micrófono, pero ya recuperamos esto, ¿sí? Entonces, les decía, en Éxodo 32:4, dice, entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, el becerro le robó la gloria a Dios y se la dieron a ese ídolo. Por eso Dios se disgustó, porque el becerro representaba a los demonios, enemigos de Dios y de su pueblo. Por eso ellos no llegaron a la tierra prometida, por el contrario, vagaron 40 años en el desierto. A los hijos de esa generación, que fueron los que entraron en la tierra prometida, Dios les advirtió que no tuvieran nada que ver con los dioses que adoraban los que vivían en la tierra que iban a conquistar. En Deuteronomio 7, del 3 al 4 dice, no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que sus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de estas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Entonces, en esta primera parte de la historia de Israel, lo que relata es una guerra espiritual entre el Señor y su pueblo por un lado y los demonios por el otro, que estaban detrás de los dioses de los pueblos vecinos. El pueblo de Dios tuvo muchos altibajos. Hubo épocas de mucha cercanía con Dios, con hombres que amaron profundamente al Señor y lo obedecieron, hombres como Moisés, Josué, Samuel, David, Elías, Josías, pero también hubo épocas en las que hombres malos como Jeroboam, quien dividió al pueblo de Israel, dando inicio al reino norte de Israel, les hizo 2 becerros a los israelitas. Y fíjese esta paradoja, muchos años después, dice esto, en Primera de Reyes 12:28. Entonces dice, siguiendo la recomendación de sus consejeros, Jeroboam, el rey, hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Entonces vuelve a insistir en lo mismo que había pasado muchísimos años antes, ¿no? Otros reyes malos como Acab, Manasés, llevaron a la gente a adorar a Baal y a Acera. Pero en definitiva, la idolatría del pueblo de Israel fue la razón por la cual Dios permitió que los asirios destruyeran el reino norte de Israel y luego Nabucodonosor y los babilonios destruyeran el templo de Salomón en Jerusalén y dieran fin al reino de Judá en el sur. Dios siempre fue fiel. Cuando lo buscaron de corazón, los ayudó a vencer a sus enemigos. Pero cuando se fueron detrás de los ídolos de los pueblos vecinos y paganos, Dios los abandonó y permitió que sus enemigos los maltrataran y los llevaran al exilio. Entonces, en esta primera parte, yo quiero que usted se pregunte, ¿en qué está basada su confianza? ¿Está basada solo en Dios? ¿O también tiene usted por ahí guardados amuletos, estampas, escapularios, por si acaso? Elementos que usted carga para que le vaya bien. ¿O tiene usted dinero en el banco? ¿O tiene usted una persona que usted cree que la va a ayudar cuando usted esté en necesidad? Vamos entonces a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Amado Dios, te damos gracias por este momento que nos permites tener. Señor, te damos gracias porque a pesar de las dificultades,
nosotros te seguimos buscando, te seguimos, Señor, invocando, porque creemos que tú estás en los cielos, Señor, y que tú estemos donde estemos, tú nos escuches, Señor. Permítenos, Señor, mantener nuestra confianza puesta en ti y solo en ti, Señor. Que nadie intervenga en nuestra relación, porque tú no tienes intermediarios, tú no los necesitas, y tampoco te gusta que otras personas se metan en la relación que debemos tener nosotros, Señor, de corazón a corazón. Por eso, Señor, te damos gracias por mostrarnos en tu palabra la historia del pueblo de Israel y cómo ellos fueron instruidos por Dios para no adorar a los ídolos. Por eso está en los mandamientos la orden: no tendrás otros dioses diferentes, no te harás imagen de hombre ni de nada, de ninguna cosa que esté sobre la tierra, debajo de la tierra o arriba en los cielos. Enséñanos, Señor, que a ti no te gusta que muñecos, que ídolos se queden con la gloria que te pertenece a ti, Señor. Ayuda a nuestra nación, Señor, que tiene una lealtad dividida, Señor. En lugar de tener toda su confianza en ti, la tienen varias cosas. Dicen creer en ti, pero no hacen lo que tú en tu palabra les dices. Por eso, Señor, te damos gracias porque nosotros continuamos esa lucha que inició Abraham, Isaac, para que la gente crea en el único Dios verdadero, el que no necesita ayudas, el que escucha, el que habla, el que contesta cada una de las peticiones que nosotros le hacemos. Te damos gracias, Señor, por permitir este tiempo y por bendecirnos, Señor. Te alabamos. Bendito eres, Señor. Te damos muchas gracias. Y si usted no le ha dicho al Señor nunca que quiere creer en Él, que quiere que le hable, que quiere tener una relación personal con Él, puede aprovechar este momento para decirle al Señor que lo necesita, que lo recibe en su corazón, que quiere confiar solamente en Él. Si quiere, usted puede hacer una oración de fe para invitar a Cristo a su vida. Y dígale allí: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo quiero confiar solamente en ti. Quiero, Señor, agradarte. Quiero, Señor, bendecir tu nombre. Quiero, Señor, exaltarte. Quiero, Señor, que vengas a mi vida. Te abro mi corazón y acepto que tú en la cruz moriste por mí, que tú pagaste el precio y que yo he sido perdonado. Por eso, Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Decido a partir de este momento creer profundamente en ti y seguirte, Señor, obedecerte. Te doy gracias, Señor, por estar conmigo, por llegar a mi vida, por empezar a hablarme y por dirigirme a través del Dios de la Biblia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor.